El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, gratitud para todos ustedes que en esta hora de la mañana celebran con nosotros esta Santa Eucaristía a través de las redes sociales y de nuestra emisora arquidiocesana Armonía del Caquetá. Gracias por sacar este tiempo para el Señor, pero también para cada uno de ustedes. El Señor sabe lo que hay en cada alma y cuánto vale cada lágrima. El Señor sabe lo que hay en cada alma y lo que vale cada lágrima. Hemos escuchado en la primera lectura la profecía de Ezequiel, y entre los siglos VI y V antes de Cristo hubo 2 profetas a quienes les correspondió el tiempo del destierro. Uno de ellos Jeremías y el otro Ezequiel. Y después del destierro, el pueblo regresó purificado. Tal vez nosotros en este momento no estemos viviendo un destierro, pero sí nos ha tocado vivir un encierro, que después de este encierro podamos salir purificados y más fuertes en la fe. Y resulta que en tiempos de Jeremías y de Ezequiel, el pueblo había caído en toda clase de corrupción. Corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual, corrupción social, corrupción familiar, corrupción personal. Que si nosotros de cierta manera en este momento nos ponemos a hacer una comparación en tiempos de Ezequiel y en tiempos nuestros, vamos a encontrar la misma clase de corrupción y tal vez hoy un poquito peor, porque como bien decía Pablo VI, el problema de la sociedad hoy en día es que incluso ha perdido hasta la dimensión o el sentido del pecado. Hemos caído en una cuestión tan profunda que ya a nada queremos llamarle pecado, y todo es válido después de que yo pueda hacerlo o realizarlo, indistintamente de si esto no agrada a Dios, me perjudica a mí o perjudica a los demás. Sin embargo, como Dios siempre está allí y Dios está por encima del mal y de todas aquellas cuestiones que no son correctas, ha suscitado y suscita y suscitará personas que tengan una visión diferente, una visión distinta, personas que precisamente le presten su vida, su voz y todos sus valores al Señor para anunciar una realidad diferente y para decirle que ante la situación que se vive,
es posible lograr un cambio de la mano de Dios. Y estos personajes se convierten precisamente en aquellos que son profetas, y ya los he mencionado, Jeremías y Ezequiel. Y hoy nuestra iglesia, esta sociedad que también ha caído en corrupción de todo tipo y de toda índole, también tiene esos profetas que nos invitan a la purificación. Y por eso de esta situación tenemos que salir mejores, confortados y purificados. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, sabe de qué se tiene que purificar. Una de las bienaventuranzas dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y podríamos decir claramente: dichosos los purificados de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cada día tiene que ser una oportunidad para purificarme, porque en cada uno de nosotros hay una realidad que se llama pecado, y necesitamos quitar el pecado, purificarnos del pecado, precisamente para que de las situaciones de destierro, de encierro o la situación que sea, nosotros podamos salir mejor con la gracia de Dios. Y el Santo Evangelio que hemos escuchado nos muestra a nosotros la importancia de la corrección fraterna. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida es corregir y dejarse corregir. Es más, a veces uno se frena de corregir basado en el argumento de decir lo siguiente: es que no me atrevo a corregirlo porque si la corrijo o lo corrijo, esa persona se va a alejar y se va a disgustar conmigo. Corregir no es fácil y dejarse corregir es más complicado aún. ¿Por qué? Porque resulta que cada persona tiene su ego. Unos muy elevados, otros término medio, otros un poquito más bajo, pero cada uno de nosotros se lleva su ego. Y a veces cuando hieren nuestro ego o nos dicen algo que no está de acuerdo a nuestro ego, pues como que no se recibe la corrección de la mejor manera. Claro, el Señor es muy explícito en mostrarnos a nosotros cómo se tiene que corregir, porque normalmente nosotros corregimos en público y felicitamos en privado, cuando no debe ser así. Se debe felicitar en público y corregir en privado. Hoy dice la palabra de Dios: si tu hermano peca contra ti, corrígelo a solas. El problema de la sociedad es que o se abstiene de corregir o se va a compartir la situación aquella con quienes no tiene que compartirla. Entonces no se convierte en una corrección, sino que se convierte en cualquier otro elemento menos en una corrección fraterna. Y resulta que la persona implicada termina dándose cuenta de su equivocación, no por mí, que fui el directamente afectado, sino por boca de otro. Y es lo que tristemente se conoce como la habladuría o lo que comentamos a espaldas de los demás. Y entonces esto no se convierte en una corrección, sino que lleva a la confrontación. Porque aquella persona que yo no le corregí su equivocación, sino que salí a pregonarlo por allá, a compartirlo con otras personas, cuando se da cuenta por boca de otro viene y me dice: pero usted ¿por qué no me lo dijo a mí de frente? Si es que yo soy el directamente implicado y usted podía habérmelo decidido. Es que a mí no me duele que usted lo esté diciendo. Lo que más me duele es que no fue capaz de decírmelo a mí mismo. Y entonces por eso el Señor hoy nos invita a nosotros que la corrección siempre será fundamental en el ámbito y en la vida de nosotros los seres humanos, y más en el aspecto cristiano, hermanos y hermanas. ¿Es necesario corregir? Por supuesto que sí, pero es más bueno que nos corrijan. Lo que pasa es que el que no es un buen corrector, o aquel que no tiene la capacidad de ir a ayudar a su hermano en la corrección, pues tampoco será bueno en el momento que tengan que corregirlo a él. Se dice en el aspecto espiritual para nosotros los sacerdotes: un buen penitente será un buen confesor. Si yo como sacerdote reconozco la necesidad de la confesión, que es una corrección espiritual que Dios me hace a través de otro hermano sacerdote, si yo como sacerdote reconozco la importancia del sacramento de la penitencia, muy seguramente voy a estar dispuesto también a atender a mis penitentes, porque sé lo importante del sacramento, de la corrección que Dios me hace y de la corrección que Dios le hará a mi hermano o a mi hermana a través de mí. Y lo mismo pasa en la situación de saber corregir a nuestros hermanos. El que es bueno para corregir, con amabilidad, como lo indica la palabra de Dios, el Santo Evangelio en el capítulo 18,
pues queridos hermanos, también tendrá esa apertura en el momento en el cual le vayan a hacer una corrección a él. La corrección hay que hacerla de la mejor manera, hay que hacerla por el derecho y hay que hacerla buscando el bien de la otra persona, no el prejuicio. Créame, lo importante es ganar a su hermano o a su hermana, no alejar a su hermano o a su hermana. Que hoy Dios, que nos regala siempre la fuente, la sabiduría, el amor de su palabra, nos permita a nosotros vivir estas dos acciones que aparecen de una manera muy clara en la liturgia de la palabra de Dios. Uno, que las circunstancias de nuestra vida, en la cual en una sociedad vemos que hay corrupción y perdición, nos sirvan para purificarnos. Si no hay purificación, no hay salvación. Y dos, que la corrección que hagamos sea según el Evangelio y no según nuestros criterios, porque a veces nuestros criterios fallan y son a nuestra conveniencia y no a la conveniencia de los demás, y menos según el estilo de Dios. Amén.